¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de Narrativas? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Vaya semana, la verdad que se vivió a nivel nacional e internacional en materia política, sumamente movida por diferentes factores, por diferentes protagonistas, pero que se encuentran en muchos de estos periplos que cada uno de ellos inició y que llegaron al mismo puerto de cierta forma o que lanzan mensajes incluso directos o indirectos de lo que pasa en un lugar para entender otro. Vamos a platicar de estos temas, por supuesto, con mis queridos y admirados Federico Bonazo. ¿Cómo estás, Fede? Saludos, querido Jesús, querido Ricardo, querida audiencia de narrativas. Mi querido Ricardo Valderas, ¿cómo andas, hermano? Aquí disfrutando de un rico café, contento de estar con ustedes y listo para el programa. Un abrazo. Cara, yo no puedo tomar ni café, el corazón, Oh, el Pero, corazón. ¿por qué? Por la presión, hermano, ¿qué quieres? En serio, pero bueno, yo soy hipertenso también y el café, Pero con café azul. tú ya estás más atendido, yo apenas estoy en ese proceso. Oye, a ver, voy a comenzar contigo, querido Fede. Una semana en donde se presenta el gabinete de Claudia Sheinbaum, un segundo gabinete, digámoslo así, en donde ya aparecen personajes más cercanos a Sheinbaum, incluso, no el caso de la cartera de salud, el caso de la cartera de energía, el caso de la cartera de Sedatu, y aparece el nombre de Raquel Buenrostro, una mujer que dicen tiene un simbolismo muy especial que llega a la Secretaría de la Función Pública, alguien que fue dura en el cobro de los impuestos y en el control precisamente de muchos de los comportamientos de la élite. Y por el otro lado, por supuesto, nos topamos con una semana en donde Gerardo Fernández Noroña cuestiona este acuerdo al que se había llegado al interior de Morena. Morena aparece y dice, ese acuerdo era para el primero, segundo, tercer lugar, tú quedaste en un cuarto. Noroña señala, no es una cuestión de cargos, es una cuestión de respetar y que no se repita algo similar en el futuro. ¿Qué lecciones ves para la izquierda en este momento después de la Fer Noroña en el marco de la presentación de un gabinete del próximo gobierno de izquierda? Sí, me interesa mucho el tema que estás planteando, en el sentido de que la tremenda victoria electoral del 2 de junio da las apariencias de una unidad que acaso no esté solidificada con el compromiso, incluso el cariño que se deben los verdaderos compañeros que comparten proyecto a veces. Muchas de las figuras protagónicas de la 4T, no hablo de sus bases, porque sería muy importante, creo, saber distinguir entre lo que son unas bases cada día más politizadas, más activas, que saben reconocer más a los farsantes y señalar mejor a los impostores, y por el otro lado brindar su apoyo a los protagonistas de la 4T que identifican esas bases con el programa de justicia social, distinguiéndolas de la dirigencia. Mm, Hay, si no amenazas de ruptura, porque la verdad es que todavía el liderazgo del presidente y las maniobras en el sentido de la unidad, bien hechas todas por Claudia Sheinbaum, han mantenido la apariencia de la unidad. Pero empezamos a ver lo que es inevitable, por otro lado, ver en semejante movimiento de masas, en semejante proyecto político integrado por facciones e ideologías tan diversas como es lo que llamamos la 4T. Y ahí empezamos a vislumbrar algunas diferencias y algunas pulseadas o fuercitas. Eh, en Apenas hay una oportunidad, un pequeño espacio político, estas fuercitas y sus protagonistas nos dan señales a la opinión pública, a la ciudadanía, de que se están disputando espacios de poder dentro de un movimiento que es hoy muy exitoso. Yendo a lo concreto, ¿qué quiero decir en estas abstracciones que planteo? Quiero decir que Monreal, que Adán Augusto, Ebrard, que escatimaron tantísimo su apoyo en la primera instancia a Claudia en el proceso de la interna morenista y después tras el resultado de las encuestas que dieron a Claudia como la candidata del movimiento, han sido aparentemente premiados, aunque la palabra premiada puede darse a confusión, se les ha devuelto, digamos, toda la incertidumbre que ellos pusieron en ese momento, se les ha devuelto con creces ahora con los puestos que se les ofrecen. En cambio, Noroña, que había sido una persona, pertenezca o no al PT, que para mí eso es absolutamente secundario, Noroña es una de las figuras protagónicas de lo que llamamos la cuarta transformación, que había tenido gestos de muchísima
de mucho compromiso con Claudia y con el resultado de la encuesta interna que determinaría la candidatura del movimiento, es ahora, en esta maniobra, ha quedado un poco desdibujado o se le ha hecho lo que a todas luces sería un gesto, si no de desprecio, por lo menos de no reciprocidad. Y esa no reciprocidad política son señales también, no podemos hacernos los ingenuos, sin tampoco querer otorgarle a esas señales una magnitud que quizás no tienen. Yo creo que la Fer Noroña va a ser mucho menor de lo que en estas horas ha causado como revuelo. Yo que he participado en la discusión pública acerca del caso concreto de Gerardo, me doy cuenta que hay mucho corazón dividido. Ahí están los que lo llaman un porro golpeador, que no reconoce al movimiento y que se ha atrevido a desafiar la palabra de López Obrador como si esto fuera un pecado en sí mismo, que da para otro tema, pero no quiero abrir ese paréntesis. Y hay otra parte que lo trata a Gerardo como un verdadero representante del pueblo, como un parlamentario excepcional, como un hombre de mucho coraje que se enfrentó al poder de, del narco enquistado en el Estado cuando denunció a García Luna con un coraje que nadie tuvo en ese momento. En fin, están como muy divididas en esta nueva polarización ahora, digamos, morenista que hay. Lo cual a mí me parece absurdo, debería hacerse un llamado a cierta cordura en donde los partidistas, los simpatizantes de la 4T pudieran distinguir virtudes y defectos de figuras que no pueden ser perfectas nunca, pero que encarnan, unas más que otras, el programa de la justicia social. Es decir, como siempre digo yo aquí en Narrativas, no olvidemos cuál es la causa. Esa causa que es la justicia social, que es una sociedad de derechos, una sociedad solidaria, donde se revierta la profunda desigualdad que se ha heredado del proceso neoliberal, requiere líderes, lideresas, personajes y requiere políticos que asuman el costo personal de jugar en las reglas del poder para transformar verdaderamente la realidad social. Bueno, con sus defectos podemos ya tener muchos elementos para juzgar quién es quién en el espectro, en el abanico de liderazgos morenistas. En ese sentido, a mí me parece, claro, están los puros también, ¿no? Que es una tercera posición que miran a la 4T como traición a la verdadera izquierda social. La izquierda anticapitalista, zapatista, ambientalista ve a la 4T como una traición a la izquierda que ellos representan. Pero eso es también para otra discusión. Pero dentro de la esfera morenista 4Tcera, pues yo haría un llamado a cierta serenidad, a no caer en el delirio del estigma inmediato con el que también se juzgaba previamente en la campaña electoral al enemigo político de la oposición. Ya estamos importando los vicios de la campaña a la discusión interna morenista. Yo diría serenidad, tenemos los políticos que tenemos, no son perfectos, a todos se les puede encontrar, por supuesto, algún problema, pero que los ciudadanos tampoco se crean ellos jueces morales impecables de los demás como para erigirse en un juicio moral y rebajar, a los políticos que son los que, repito, asumen el costo personal de intentar modificar la realidad social. En ese sentido, lo de Noroña es una llamada de atención para que el movimiento comprenda que la unidad es lo más importante y que esa unidad no se puede construir, por otro lado, con anteojeras, sino con crítica, que la crítica no debe equivaler tampoco a la separación. Pero bueno, todos ellos son verdaderos lobos, ¿no? Aquí dejo mi intervención, pero si hacemos un pequeño análisis de lo que representa Monreal, de lo que representa Dan Augusto, eh, ahí se ve acaso en esta situación, porque han sido premiados con los cargos que han sido premiados, se ve menos análisis sobre esas personalidades que a todas luces me ameritan también la misma cuota de crítica que ha recibido Noroña en estos tiempos. Ricardo, Claudia Sheinbaum jugó un papel protagónico esta semana, desde la elección, por supuesto, de su gabinete y también en cómo abordó el tema Noroña. A final de cuentas, ella platicó con Gerardo Fernández Noroña, le ofreció, dice Noroña, algo, no quiso decir qué, que lo iba a valorar, pero parece ser que después de esa reunión el tono de voz incluso en Noroña ya fue diferente, él ya sabía, ya había hablado durante la mañana de ese día, ya había dado los pormenores, había lanzado una fuerte crítica efectivamente a López Obrador, que no se había visto que partiera de las entrañas de la 4T, pero ¿qué papel le damos precisamente y qué papel está jugando Claudia Sheinbaum en estos temas en particular y si van de la mano, a final de cuentas, mostrando un estilo ya para gobernar?
Justo se puede resumir en tu última frase. Me parece que la decisión parte de un intento de división interna entre los procesos de gobernanza, es decir, de hecho, toda la selección de aspirantes o de virtuales secretarios o de gabinete gira en torno a esta necesidad de desmarcar el gobierno del obradorismo con el de Claudia Sheinbaum. Y me parece que fue una jugada magistral esto de salir públicamente a decir Noroña es un compañero de primerísimo nivel y no nos estemos peleando por cargos. Creo que incluso le dio un poco en el ego a Noroña, porque revira, ¿no? Noroña explica públicamente que no se trata de un cargo, pero hay una frase particularmente que me parece que Noroña va a tener que explicar públicamente, porque no se va a quedar aquí, estoy seguro, porque por primera vez Noroña, aunque él justo hace unos minutos, porque está en vivo ahora mismo explicando esto, decía mi pecho no es bodega y por eso salía a decirlo, ¿no? Y citando al propio presidente, él decía, se puso por encima el partido sobre el pueblo. Y esta decisión de salir públicamente a decir esto, creo que va a tener implicaciones fuertes, por lo menos dentro del partido. Parece que la ruta será la de seguir siendo senador durante el próximo sexenio. Sin embargo, también puede ser una señal de lo que bien comentaba Federico, ¿no? De las diferentes posiciones dentro de Morena, que dicho sea de paso, justo estaba escuchando en vivo a Noroña, y él públicamente lo dice, hay compañeros revolucionarios de derecha. Y sí, es una paradoja, pero existen, ¿no? Y partiendo de esta misma idea, yo creo que estas divisiones son las que tienen que trabajar, porque a mí me recuerda justo cuando estaban en campaña, cada que había una discusión de, por ejemplo, sobre el militarismo, cosas que son tabús para Morena discutir, siempre se resolvían, por lo menos en sus bases juveniles, con la frase unidad, unidad, ¿no? Esto lo repetían incansablemente, señalando que era más importante seguir con el proyecto de la Cuarta Transformación, más allá de discutir estos temas. Lo que hace Fernández Noroña es romper con esta lógica, ¿no? Ya ganaron, ahora es momento de discutir estas cosas. No sé si públicamente por ahora sea la mejor manera. Creo que todos han actuado visceralmente hasta cierto nivel. Sin embargo, eso es una cosa que sí tiene que ocurrir desde mi perspectiva, porque la autocrítica partidista es una cosa poco común dentro de la lógica de los partidos políticos. Y ahora mismo el obradorismo, más particularmente la cuarta transformación o la denominada cuarta transformación, ya está arrastrando demasiados temas tabús. No se puede hablar de Monreal, no se puede hablar del militarismo, no se puede hablar del Tren Maya, no se puede hablar del Istmo, y salvo en contadas ocasiones se habla críticamente de estas circunstancias. Seamos honestos y honestas, ¿no? Por ejemplo, las inundaciones que están ocurriendo en Mérida tienen más que ver con cómo se ha afectado a la biodiversidad de la zona que con poner una estatua en el mar, ¿no? Y habrá que hacer los análisis profundos de esto. Se les desplomó ya un fragmento del tren. Es decir, hay muchas cosas que discutir, más allá de si estás a favor o no de la construcción del Tren Maya, más allá de si estás a favor del uso militar para la obra pública. Independientemente de esto, son cosas que tienen que discutir y resolver a lo interno. Y desde mi perspectiva, esa era la ruta, tener las discusiones sólidas, independientemente a la fracción a la que pertenezcas dentro de la cuarta transformación, para tener primero el acuerdo y después públicamente el debate. Ok, esta fracción no está de acuerdo con esto, y esta fracción no está de acuerdo con esto otro. Sin embargo, creo que personajes como Fernández Noroña siguen impulsando de una u otra manera los estándares que solidificaron a la cuarta transformación y que desde mi perspectiva sí deberían de acompañar. Y creo que además Claudia Sheinbaum lo ha hecho a su manera. Y lo que pasa es que puede haber discusiones respecto a cómo se solucionó, pero, por ejemplo, a su decisión sobre el secretario de Salud, un gastroenterólogo internista con una carrera excelsa, que ya lo hablábamos en el otro programa, que me parece que es una apuesta muy alta para el sector salud, me parece que es uno de los perfiles más fuertes.
la misma Rosaura, ¿no? Frente a la función pública, luego del escrutinio del pago de impuestos en el país, que era la primera vez que se tenía esta discusión, se tiene este rotundo éxito y su permanencia en el gabinete garantiza eso, ¿no? La secuela del cómo este presupuesto que ya se tiene planteado, que se va a seguir recaudando, va, va a tener un buen ejercicio dentro, o por lo menos esa es la idea que venden, ¿no? Dentro del esquema del gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces, yo creo que Claudia, a su manera, ha tratado de resolver esto que tanto impulsa Morena dentro de sus filas. Y hay algunas personas que simplemente no están de acuerdo y yo creo que se vale discernir, denostar. Eso es lo que yo creo que puede tener un costo político y quizá este tipo de frases como el se puso por encima al partido sobre al pueblo son lo que le pudieron haber costado permanecer en el gabinete porque nadie quiere un gabinete que arranque desvirtuado entre sí, ¿no? Yo creo que ahora mismo ya no hay mucha ruta para que Fernández Noroña forme parte del gabinete. Mi querido Federico, pasando un tema también, ahorita que lo mencionabas, que va a final de cuentas de la mano, se va acabando el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cada día que pasa es un día menos del mismo, y aun cuando hay muchas cosas, tú lo has planteado de manera magistral, sumamente positivas de este sexenio, está ahí Ayotzinapa. Está Ayotzinapa como un recuerdo constante de qué pasó, qué se hizo, qué no se hizo. Esta semana también los padres nuevamente aparecen en el escenario y abiertamente dicen, pues si tienen pruebas de que Vidulfo está vinculado con Peña Nieto, que las presenten, no queremos que se salgan por la tangente. ¿Cuál crees que sea la herencia que le deja López Obrador a Claudia Sheinbaum en materia de Ayotzinapa? ¿O si crees todavía que en esta tan anunciada reunión de López Obrador con los padres podría darse a conocer algo más que lo que hemos visto y que satisfaga a las víctimas? Uy, qué pregunta, querido. Qué pregunta. Es por el Porque refresco. Ayotzinapa, Ayotzinapa, lo digo siempre, me parece que es el talón de Aquiles de la cuatro términos, el talón ético. Porque no hemos pasado de la verdad histórica a una verdad a medias. Y cada vez que hablo del tema tengo que hacer como un prólogo inevitable, que es desde el primer informe de la COBAG, dirigida por el Encinas, cuando Encinas todavía estaba a cargo del caso Ayotzinapa, se reconoce que fue el Estado y se reconoce la participación de las fuerzas de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas del Estado mexicano. En el caso. Es muy importante entender que el reconocimiento de eso por parte del gobierno actual es un parteaguas con respecto a lo que era antes el intento de proteger eh, directamente a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, como ha sido el de los 43, el secuestro de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pero por otro lado, tenemos un caso que está enredadísimo. Hoy hay menos claridad, acaso, que después de aquel primer informe de la COBAG, donde parecía que junto con el apoyo de los expertos internacionales, el GIEI, con la sinergia de trabajo con los padres y las organizaciones de derechos humanos, el caso iba a encontrar un cauce con la Fiscalía Especial a cargo de Omar Gómez Trejo. Íbamos a tener al fin eh, juicio y castigo que finalmente no puede hablarse como se habla en algunas esferas de reconciliación si no hay juicio y castigo a los culpables de semejante crimen y el reconocimiento de lo que ha sido eh, los dos crímenes de Ayotzinapa, porque hay que insistir en esto. Ayotzinapa son dos crímenes, la desaparición forzada de los estudiantes. Cuando digo forzada, estoy metiendo a propósito el término, porque eso significa que hay contubernio de las fuerzas de seguridad del Estado en esa desaparición. Y la verdad histórica, que es un segundo crimen de ocultamiento de lo que ocurrió aquella noche de septiembre. Porque al montarse toda la supuesta verdad histórica de Murillo Karam, se genera una segunda desaparición y un nuevo crimen, igual de grave que el primero.
¿Quiénes participan allí? Bueno, muchas personas que hoy están exoneradas, que han sido exoneradas por la falta de memoria de la mayoría de la sociedad, no así, por supuesto, de los padres y de los que acompañan a los familiares de Ayotzinapa y han seguido el caso con verdadero compromiso. Pero sí, se ha hecho una exoneración de Cienfuegos, se ha hecho una exoneración de Peña Nieto, se ha hecho una exoneración de el ejército como institución, que me parece que lo entiendo en la última conferencia de prensa a la que hace referencia al caso, el presidente hace una exoneración de la institución del ejército. Entiendo que el jefe del Estado mexicano la haga, él necesita que esa institución sea fuerte, se reconfigure, logre limpiar lo que el presidente llama manzanas podridas, acaso sea una estructura mucho más densa y terrible que solo unas manzanas podridas, ojalá estuviera yo equivocado, pero la evidencia está en contra de la idea de que estamos hablando de 5 manzanas podridas aisladas, estamos hablando de una cooptación por parte del crimen organizado de las Fuerzas Armadas Mexicanas, sumadas a una historia de doctrina contrainsurgente, de represión por parte del ejército a los opositores políticos al régimen priista de antaño, que sigue esa doctrina contrainsurgente y represiva hasta el día de hoy en el DNA de las Fuerzas Armadas. Dicho esto, lo que vemos es un enredo, porque el presidente ahora está acusando a las organizaciones de derechos humanos de haber ah, colaborado o promovido la liberación de varios de los culpables, primeramente capturados durante el proceso que dio pie a la verdad histórica. Capturados y muchas de sus declaraciones obtenidas bajo tortura. Es evidente que esas declaraciones, pues muchas no pueden tenerse de todo en cuenta. Entonces, ahí hay que puntualizar quién, cuándo, qué dijo, en qué momento de la historia, de esta historia reciente, dijo qué cosa para poder discernir quién tiene razón, si el Centro PRO, el presidente, si Vidulfo Rosales, los padres, Encinas, porque hay una serie de contradicciones enormes. El mismo Estado mexicano tiene dos narrativas con respecto al caso de Ayotzinapa. Una es la que mantuvo Encinas y la COBAG, y otra es la que mantuvo el propio presidente en la mañanera. Y claro, el presidente dice, yo he asumido la responsabilidad personal de hacerme cargo de la investigación, declaración que pues genera, por un lado, eh, a ver, si lo vemos en buen plan, reconocimiento al presidente que se lo toma como un compromiso personal, pero por el otro lado, no puede el presidente suplantar una serie de procesos y de instituciones que se tendrían que haber hecho cargo de esto, como se había empezado a hacer cargo el fiscal especial Comestrejo, con el cual se peleó después el presidente y al que también ha acusado, que es un hombre que no vive en México porque está amenazado de muerte, que es un hombre que se atrevió a señalar y levantar carpetas muy bien fundamentadas contra 20 militares. Entonces, hay un enredo tal en el caso. Yo mismo en esta exposición lo que le estoy mostrando a nuestra querida audiencia de narrativas es las contradicciones, los enredos, los ires y venires, los avances y retrocesos de un caso complejísimo que no se va a cerrar, no se va a cerrar en este sexenio. El presidente dice que es un expediente abierto y que puede tener la seguridad de los padres de que nunca se va a cerrar. Ya se ha establecido un compromiso con la propia Claudia Sheinbaum. No sé si ella va a participar o no de la próxima reunión entre el presidente y los familiares. Ojalá que sí. Pero es un caso sobre el que la ciudadanía, la sociedad entera debe seguir manteniendo el monitoreo porque representa mucho, es un caso de esos que la historia le brinda a las sociedades, paradigmático, donde las sociedades en ese caso se ven a sí mismas en el espejo de la realidad, y son los casos que son necesarios solucionar por el enorme carácter simbólico, la enorme potencia emocional, histórica que tienen. Ojalá que se pudiera avanzar un poco más, se pudiera aclarar, y por supuesto, y ahí estoy con el presidente cuando dice que lo más importante ahora sobre todo es encontrar los estudiantes. Ricardo, hubo avances, como bien dice Federico, hubo un momento en el cual abiertamente y por primera vez, aunque haya quien quiera asegurar que lo dijo Peña Nieto, se dijo fue un crimen de Estado. Fue el Estado, fue el presidente de la República, fue en los tres niveles de gobierno, como quien dice, se involucró el ejército, un hecho que marcó históricamente el caso Ayotzinapa. Pero de repente parece que se frena la investigación sobre Ayotzinapa. ¿Se puede llegar más allá de lo que llegó el presidente más popular de la historia, con un respaldo popular de 30 millones?
se puede llegar más allá de lo que llegó en este momento Andrés Manuel López Obrador y lo puede hacer la presidenta que superó en votos a Andrés Manuel López Obrador y que tiene el poder legislativo literalmente de su lado. Me encanta compartir espacio con ustedes, eres brillante, porque me voy a permitir a hacer una especulación que va a sonar terrible para la audiencia. Disculpen el chillido, es Hope, está jugando. Eh, bueno, la verdad, para mí, lo que ocurre con Ayotzinapa, escuchando a López Obrador, es un intento ya desesperado, honestamente, por negar que fue un crimen de Estado. Eh, ¿Por qué? Porque, y aquí necesitaríamos una persona experta en jurisdicción internacional, porque los crímenes de Estado tienen la implicación y categorización forzosamente a través de la desaparición forzada, que fue lo que obligó, por ejemplo, al gobierno de Enrique Peña Nieto, tras perder en cortes internacionales el caso Rosendo Radilla Pacheco, a modificar sus articulaciones constitucionales. Entonces, lo que a mí me parece es que el gobierno federal está a toda costa tratando de correr de las consecuencias de un crimen de Estado, de las consecuencias en términos globales. Ahora mismo, honestamente, desconozco, porque intenté buscar por todos lados para este programa las implicaciones que tendría para el gobierno de México salir a reconocer que esto se trata de una desaparición forzada, porque una desaparición forzada tiene como muchos niveles, ¿no? Pero Andrés Manuel López Obrador ha desacreditado constantemente las consignas de fue el Estado, fue el Ejército, y él habla de policías municipales aislados, y para que se configure el delito de desaparición forzada, forzosamente tenemos que comprobar que hubo colusión de los diferentes niveles de gobierno, es decir, que sea la estructura completa y no agentes aislados. Que si se puede ir más lejos o no, voy a decir también una cosa que va a parecer muy arrogante, sin embargo, de verdad lo pienso. Yo creo que los periodistas ya llegamos mucho más lejos, ¿no? Basta con leer el libro de Temoris Greco, ¿no? Para llegar a conclusiones más complejas, hacer un análisis respecto a las relaciones que había en la política local con las fuerzas del ejército, las relaciones entre el ejército y el crimen organizado, que el obradorismo se ha negado rotundamente a hablar públicamente. Es decir, aquí estamos frente a otro tema tabú del obradorismo. Es decir, y que eso nos va a dar pie para hablar de otros temas, ¿no? Pero es decir, qué tan cierto es este poder absoluto que tienen células criminales, que luego cuando los informes internacionales son públicos respecto a la cantidad de unidades que tienen las células criminales, pues nos damos cuenta que no representan ni el 15% de las Fuerzas Armadas. Y entonces, ¿cómo es que derriban un Black Hawk 2 semanas consecutivas? ¿No? Esto no se puede hacer, y lo dijo una senadora, no voy a revelar su nombre porque me lo pidió off the record, ¿no? Pero me lo dijo off the record, pero me dijo, es imposible que esto opere sin colusión del Estado, ¿no? Es decir, que las fuerzas paramilitares operen sin el Estado. Y es una discusión que hay que tener, ¿no? ¿Qué tanto los cárteles son en serio cárteles y qué tanto en serio los cárteles solo son, digamos, un outsourcing del ejército? Porque también no estoy diciendo que sea concluyente, pero también hay elementos para llegar a esta conclusión. Tenemos el libro de Osvaldo Zavala, tenemos la tesis de David Harvey, el trabajo de la periodista Marie Dompale, que si no lo conocen, se los recomiendo muchísimo. Es decir, hay demasiados elementos para llegar a esta conclusión de que los grupos del crimen organizado no son otra cosa más que fuerzas paramilitares del ejército que sirven para hacer negocios debajo de la mesa, ¿no? Y hay muchos casos de esto. ¿Qué tanto tiene que ver con el cinturón dorado y las minas de oro que están en Ayotzinapa con el crimen en contra de los normalistas estudiantes de Ayotzinapa? Yo esta discusión no la he visto en la mañanera, no la he visto con López Obrador, no la he También visto en hay el un obradorismo libro, perdón, general. mi querido Ricardo, ahorita que estás sugiriendo libros, que hay un muy buen libro de Paco Cruz que se llama La Paco Cruz, guerra que nos ocultan, en donde aborda esto que estás mencionando como causa también de lo de Ayotzinapa, el ¿no? fabuloso Paco Cruz, es cierto. Es decir, hay demasiados elementos y el obradorismo no está listo para tener esta conversación porque derriban
digamos, la imagen pública que tiene Andrés Manuel López Obrador de siempre manejarse en los máximos estándares éticos, que a mí de verdad me parece medio un absurdo, porque no hay manera en un sistema global en donde esto ya existía cuando ellos llegaron. Era imposible simplemente llegar y meterlos a todos a la cárcel, pues lo iban a asesinar. Esto es un hecho. Había que sentarse a generar nuevos acuerdos y lo dijimos en uno de los primeros programas, que cuándo vamos a sentarnos a dialogar la necesidad de entender que esto ya estaba cuando todos llegamos, ¿no? Aquí citando al fabuloso Vicente Fox, ¿no? Y cuando despertó el dinosaurio seguía ahí, ¿no? Entonces, esta discusión tan necesaria para la salud pública, porque a mí me parece muy interesante la conclusión a la que llegan en una conferencia de prensa el grupo interdisciplinario de expertos independientes, que cierran la conferencia, si mi memoria no me falla, en Guadalajara, con la frase de si México quiere resolver el caso Ayotzinapa, tendrá que dialogar e intentar resolver el 68. Esto a mí me estremeció, de verdad, y hasta ahora mismo me eriza la piel porque es una herida nacional y tenemos acá otro segundo episodio de exactamente lo mismo, perpetuado por, evidentemente, porque hasta los casquillos que se encontraron en la zona pertenecían a armas de exclusivas, de uso exclusivo del ejército. Esto no quiere decir que solo el ejército las tenga, claro, pero entonces quiere decir que el ejército ha fracasado en todo, hasta en resguardar su armamento. Y esta discusión no la he visto en ningún lado, queridos. Entonces, yo sé que esto va a ser muy impopular, sin embargo, hay cosas que son necesario decirlas en la mejor de las condiciones. Alguien va a tener que abrir la discusión públicamente. Y regresando a tu pregunta, yo de verdad, de verdad, de verdad, amigo, espero que esa persona sea Claudia Sheinbaum. Un tema siempre complicado, como bien lo dices, porque a final de cuentas difícilmente el ejército tiene esas incapacidades, ¿no? Y el ejército ha sido sistemáticamente un personaje en toda esta historia represor y de desaparición desde la década de los 50, 60, 70. Y bueno, Hertz Manero lo podría explicar mucho mejor que nosotros y está en la Fiscalía General de la República, ¿no? Quiero preguntarte algo, mi querido Federico, y que va también del otro lado, de la oposición. Se ha hablado mucho de que la oposición va a salir de la propia Morena, que tarde o temprano estos enfrentamientos que estamos viendo tienen un cauce natural, que será la salida de algunos grupos, ya sin la figura aglutinante de Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿qué pasa con el otro lado? Esta semana vimos una reunión que estuvo Felipe Calderón Hinojosa hablando de fraude, hablando de elección de Estado, o sea, no es ningún sarcasmo, Calderón habló de fraude. También, por supuesto, se da en el entorno en que Lili Telles va y acusa al gobierno federal con instancias internacionales por una presunta persecución sobre Carlos Loret de Mola y el propio Víctor Trujillo. Y me llama mucho la atención porque en todo esto aparecen personajes, en particular uno, que es Ricardo Salinas Pliego, tanto por el financiamiento y apoyo que le dio al evento donde estuvo Calderón, como los intereses que maneja Lili Telles con este empresario. Pero está también el papel de Eduardo Verástegui. Y entonces yo ahí lo que te pregunto es eso, ¿cómo juega la ultraderecha a partir ya también de este escenario? Creo que todos tenemos la preocupación de saber cuál es el destino de la oposición, que en realidad creo que deberíamos llamar oposiciones. Vamos a tener por lo menos dos oposiciones, algunas electorales y una que particularmente se darán cuenta ustedes, me interesa a mí, que es la oposición narrativa. ¿Qué tipo de oposición narrativa va a enfrentar lo que se llama el segundo piso de la 4T en este sexenio? Hay señales, esta reunión, la Fundación Internacional para la Libertad, que es la que dirige Vargas Llosa, que es un ejemplo maravilloso de neofascista disfrazado de liberal, ¿no? Estos personajes que te venden retóricamente que son liberales, que respetan la libertad del individuo y las instituciones y el republicanismo, pero siempre terminan apoyando las opciones políticas que amenazan al republicanismo, las instituciones y la democracia. Sí, son unos farsantes importantes que cobran además por ser farsantes. De estos farsantes hemos visto cómo están diseminados
en varias latitudes de nuestra Latinoamérica, aglutinados muchos de ellos por esta Asociación para la Libertad, que está muy cercana, muy orgánicamente integrada con la Atlas Network, de la que ya nos hemos ocupado en este programa, que es una fundación que nace con el tacherismo, que tiene una agenda de ultraderecha, muy conservadora en lo ideológico, muy antifeminista, muy antilibertades de grupos diferentes, muy reacia al cambio con los negocios, también en contubernio con el complejo industrial militar de los Estados Unidos, y que hoy es comandada por los hermanos Koch, un par de millonarios norteamericanos que financian diferentes filiales del Atlas Network en todo el mundo. La de México está comandada, dirigida por un pariente de Salinas Pliego, y está evidentemente apoyada por el mismo Ricardo Salinas Pliego, que es eh, nuestro anarcocapitalista vernáculo local. Es decir, que comparte la ideología anarcocapitalista de Milei. Nueva farsa, porque ninguno de ellos es anarquista en realidad. Eh, Anarquista es aquel que estaría en contra del Estado, ¿no es cierto? Bueno, estos cuates en realidad lo que quieren es que el Estado les eche la mano siempre a ellos y recortar lo que para ellos son dispendios del Estado hacia las clases bajas, medias, más necesitadas, porque eso sería desperdicio del dinero que en realidad les pertenece a ellos como élites. No están en contra del Estado en sí, sino de un Estado que reparta y distribuya la riqueza. Estos cuates son peligrosísimos y han avanzado. En España han avanzado mucho con Vox y esta nueva opción de derecha española que se llama Se acabó la fiesta, que abiertamente invita a todo el facho español ibérico a decir, bueno, han llegado aquí los que van a poner orden. Porque mucho del discurso y el speech de estos personajes es que hay que poner orden. No olvidemos lo que decía Sandra Cuevas en la Cuauhtémoc, hay que poner orden, lo que dice América Rangel, la diputada también del PAN, que es otra de las nuestras anarcocapitalistas vernáculas. Toda esta gente que maneja la idea de que el pobre estorba, el pobre ha tomado las calles, el pobre quiere dádivas y quiere vivir de esas dádivas, y entonces es un estorbo para el desarrollo de los que tienen mérito y talento. Bueno, esa es toda la justificación narrativa para decir que queremos un gobierno de élites donde se capture la mayor cantidad de riqueza común para esas mismas élites, y el que se oponga a eso va a recibir cárcel o bala, que es el eslogan de Milei en Argentina. Cárcel o bala a los opositores políticos, a los zurdos de mierda. Entonces, bueno, ¿qué vemos en México? Vemos que hay unas condiciones muy poco propicias hoy, y siempre repito, hoy, por ahora, para el crecimiento de ese tipo de derecha. ¿Por qué? Por una serie de razones que hemos hablado ya en otros programas de narrativas, pero no quiero abundar ahorita. Hay razones históricas, socioeconómicas, políticas, culturales, y además la gran victoria narrativa del obradorismo. Esa victoria narrativa ha alejado por ahora el peligro de ese tipo de derecha en México. Esto quiere decir que esa derecha no está reagrupándose e intentando ocupar uno de los espacios de oposición que va a enfrentar la 4T en este segundo piso. No, no quiere decir eso. Lo van a ocupar. Y al respecto, qué bueno que mencionabas a Verástegui, querido Jesús. He visto con preocupación una entrevista que le ha hecho Agustín Laje a Verástegui. Le quiero recordar a nuestra audiencia quién es Agustín Laje. Agustín Laje es una de las estrellas de la narrativa de la ultraderecha global, como la Cayetana, la diputada que ha traído Salinas Pliego tantas veces aquí a México. Ellos dos tienen un enorme protagonismo en la difusión de las ideas del libertarianismo, de esta nueva idea del libertarismo o libertarianismo tan farsante. Bueno, porque queda en evidencia, pero para mucha gente no es una farsa y lo compran convencidos de que la meritocracia, apostar por el talento individual, la aporofobia misma en sus expresiones disimuladas o no disimuladas, es decir, el odio a los pobres es algo bueno, es algo correcto, y la idea del darwinismo social como mecanismo para regir las relaciones en nuestras sociedades es la que debería prevalecer. Es decir, los pobres son pobres porque quieren, los buenos la hacen por su lado, y toda esta falacia meritocrática que es peligrosísima, porque se instala en el electorado y consigue el poder político, como hemos visto en Argentina, casi vimos en Chile con Kast, hemos visto en el Bolsonaro de Brasil, y vamos a ver sin duda en el Estados Unidos de Trump.
nefasto el debate, por cierto, de hace unas horas. Entonces, creo que en México va a intentarse en esta entrevista que vimos de Agustín Laje, vocero, a Verástegui, una segunda vuelta de Verástegui, un segundo intento de posicionarlo como el hombre valeroso que enfrentó a la pederastia y que es el hombre que va a recuperar la moral perdida de esta sociedad díscola, donde hay gays en las calles y todas esas cosas que odian los conservadores y la derecha más rancia, la homofobia, toda la agenda homofóbica, antifeminista, viene de manos de estos personajes. Y esta entrevista para mí es importante porque si la Atlas Network y sus voceros más destacados le quieren dar un segundo aire a Verástegui, nos están dando señales de una apuesta. No hay que olvidar que Verástegui también es invitado predilecto de Abascal, y Ujú. que en algún momento, Abascal el de Vox, se lo recuerdo a nuestra audiencia, es decir, la ultraderecha española, también no falla nunca cuando lo invitan los otros personajes de ultraderecha del continente. Es decir, es un personaje que va a querer tener una segunda vuelta política y vamos a ver si la conquista o no. Pero vamos a ver también, eso me atrevo a vaticinarlo, una injerencia aún más agresiva de personajes como Agustín Laje y como Cayetana en la discusión pública de las narrativas en México. Hay otro tema, querido Ricardo, que no puede escapar de este análisis, y es el que pasa en Bolivia. Y tiene que ver porque de una u otra manera, lo decíamos, lanza mensajes. Hay un enfrentamiento abierto ya entre Evo Morales y Luis Arce, dos personajes que trabajaron juntos durante mucho tiempo, incluso a los que se les debe mucho del desarrollo que ha tenido Bolivia en los últimos años, pero que comienzan a tener fricciones. Evo Morales quiere regresar al poder, Arce le incomoda esta situación, Morales dice que Arce se ha tirado a la derecha, incluso durante este intento de golpe de Estado, el general protagonista afirma que Arce le pidió que llevara a cabo esta situación porque su popularidad estaba muy abajo. Una fricción de la izquierda que a la vez intentan aprovechar intereses de derecha, porque una petición que hizo este general fue liberen a Yanine Añez, por ejemplo, y a otro político involucrados en el golpe de Estado en contra de Evo Morales. ¿Cómo entendemos lo que pasa en Bolivia y si tú crees que es un mensaje de una u otra manera de que ni la derecha está tan muerta y que la izquierda no puede ir fracturada o desunida en este contexto internacional? Híjole, para definir lo que está pasando en Bolivia necesitaríamos 1 millón de programas. Voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. Y creo que la ruptura real ocurre justo hoy en la mañana cuando Evo Morales pide investigación sobre el intento de golpe de Estado contra Luis Arce y que, bueno, ahora podemos decir que es su amigo y enemigo político debido a que pone en duda la versión oficial al declarar públicamente que es posible que fue un autogolpe de Estado. Es decir, el uso de la fuerza pública de manera facciosa para fortalecer la imagen pública de Arce. Lo que a mí me deja como aprendizaje es un poco la navegación que hacía Noroña hoy hace unos momentos en donde decía, bueno, hay revolucionarios de derecha y es una paradoja. Abrir la puerta a estos personajes es abrir la puerta también a sus estándares éticos. Entonces, la izquierda tiene que ser muy cuidadosa con sus alianzas y sobre todo sobre sus operaciones políticas, ¿no? Abrir la puerta al uso militar faccioso en un país en donde las garantías no se han concentrado de una manera sólida. Es decir, la fórmula venezolana, ¿no? En donde se pierde el Estado de Derecho por la complejidad de la realidad global y hacer uso de las armas para, de alguna manera, vanagloriar algún fenómeno político. Esto es riesgoso en muchos niveles. Una, porque el uso de la fuerza pública, y ahí es en donde yo sí coincido con Fernández Noroña, que la cuarta transformación se puede llamar así única y exclusivamente o particularmente desde el punto de vista en el que es una revolución de las conciencias. Ya hemos tenido esta discusión, que creo que es la frase o la articulación
con la que más me puedo asimilar. Es decir, las revoluciones eventualmente deben de dejar de ser armadas. Tenemos que aprender del pasado y empezar a tener las discusiones. Por eso me parece tan relevante que, por ejemplo, ahora el obradorismo esté hablando pues de las fallas que ha tenido el propio movimiento y que se hagan de manera pública, ¿no? Y que no se, no se desvirtúen entre ellos y ellas hasta tener resuelto internamente los conflictos. Lo que ocurre en Bolivia es bien sencillo. Se le abrió la puerta a un grupo que evidentemente es conservador, que evidentemente tenía el uso de las prácticas militares, digamos, a las puertas del día, y Evo Morales a lo que está apelando ahora mismo es a la reestructuración de la izquierda que lo llevó al poder. Es decir, esto no es otra cosa más que un llamado a estamos tomando un mal camino y de verdad ojalá el obradorismo se esté viendo con un espejo en lo que está ocurriendo en Bolivia. De verdad lo pienso, porque no queremos que mañana López Obrador hable esto de cualquiera de sus militantes, ¿no? Y es algo que nos puede pasar si no somos cuidadosos con las alianzas que formamos, la ruta que tomamos, las decisiones políticas que tomamos. Esto es algo que va a ocurrir y esto se liga también con el comentario de Federico, el Atlas Network, Citizen Go y todas estas alianzas que se han configurado de las grandes cúpulas del poder están ávidas de generar espacios en todos los movimientos. Desde la Dirección Federal de Seguridad en México, tenemos comprobado cómo particularmente los republicanos en Estados Unidos tienen un fuerte interés por tener perfiles dentro de los diferentes gobiernos para generar desestabilización. Y estos perfiles se entrenan. Hay un documento que se llama La Escuela de las Américas, de la que Naomi Klein habla mucho, en donde prácticamente se pone al descubierto pues, las prácticas de intervencionismo de Estados Unidos. Se replica esta información o se consolida con la revelación de Wikileaks, si mi memoria no me falla, en 2006, con el mapa de la intolerancia, o lo que Wikileaks denomina el mapa de la intolerancia, en donde revelan cómo operan, cómo es su sistema de recaudación. Y bueno, por ejemplo, explicaban que para formar parte de Citizen Go, que también forma parte de los grandes impulsores de Vox, con quienes, dicho sea de paso, Xochitl Gálvez tenía reuniones en Madrid. Por ejemplo, Loret de Mola recibió el premio a la Atlas Network. Es decir, son diferentes fracciones de la ultraderecha republicana que opera desde Washington y que recopila hasta el último documento al que yo tuve acceso, $150,000 únicamente por pertenecer. Es decir, es una militancia pro bono. Únicamente puedes pertenecer a través de los recursos, tienen su configuración desde Washington, su documentación local se produce en español, pero se publica en inglés y ellos sí que tienen un acuerdo. A mí lo que me asusta, o más que me asusta, me preocupa, porque hay que ocuparse de esto, es que a pesar de que haya diferentes núcleos dentro de la ultraderecha republicana que opera con aparatos intervencionistas, no solo en América Latina, pero tenemos el ejemplo perfecto en Madrid, ¿no? Con Citizen Go. Ellos, a pesar de no ser lo mismo, el Atlas Network no es necesariamente lo mismo que Citizen Go, son organizaciones que tienen fines similares. Ellos sí tienen acuerdos, ellos sí salen con pronunciamientos públicos, ellos tienen claro lo que tienen que definir. Y lo que estaba comentando también Federico me parece sumamente relevante. Están reclutando gente en México. Y América Rangel es una candidata nata para este espacio, por ejemplo. Verástegui es un candidato nato para estos espacios. Y muy probablemente lo que estemos viendo es la articulación de un partido ultraconservador con dinero de Washington que aparezca en México, pero lo mismo vamos a ver en Bolivia. A la opinión pública sobre, digamos, los pendientes que dejó Evo Morales en la presidencia, son lo que detonan estas discusiones y las rutas que se tomó a través del mandato de Luis Arce sobre la gestión del recurso público, el gravamen a la riqueza, sobre el uso militar en espacios de extractivismo,
son los motivos por los cuales Evo Morales está poniendo en duda este golpe, este presunto golpe de Estado. Es decir, no es otra cosa más que una ruptura ideológica y ética. Y esto nos obliga a todos, a quienes nos asumimos de izquierda, a tener una reflexión respecto a un hasta dónde son éticas las alianzas y hasta dónde nos pueden llevar y qué conclusiones nos llevan, ¿no? Pues sí, ¿qué nos puede ocurrir como país el tener alianzas de este tipo? No podemos simplemente quedarnos sentados diciendo hay revolucionarios de derecha. No, este es un problema, más que una paradoja, es un problema. La incongruencia es humana y eso va a existir en todas las personas. Sin embargo, el atentar contra tu ética, eso ya es una cosa personal, ya no tiene que ver. Yo no creo que todas las personas atenten contra su ética de la misma manera, así como todos los partidos no atentan a su ética de la misma manera. No creo que el mismo fenómeno de Monreal en Morena sea el mismo fenómeno que Xochitl Gálvez en el PAN, a pesar de que tengamos personajes como América Rangel diciendo que Xochitl Gálvez no representaba a los panistas porque pues era pro aborto, pedía la legalización de las drogas y entonces estas discusiones que se tienen muy poco pero que son profundas y difíciles son en realidad la única salida que yo veo lógica y sin el uso de armas para no llegar a un caso como el que está ocurriendo ahora en Bolivia. A grandes rasgos es hasta donde podemos llegar porque el problema es mucho más complejo que el golpe de Estado, a los cuales América Latina ya tiene un historial gigantesco. Entonces, tendrá que también Evo Morales hacer una reflexión al interno en qué momento decidió que esta persona que lo podía traicionar de esta manera iba a ser su aliado, ¿no? Entonces, si no hay una reflexión respecto a las decisiones que tomamos, con quienes nos sentamos, no vamos a poder llegar a una conclusión que solucione. Vamos a tener que sentarnos a tener una reflexión como la de Noroña, ¿no? Bueno, es que hay revoluciones de derecha, pero eso no explica el fenómeno. Pues yo ya para concluir únicamente les pediría un comentario rápido, si me lo permiten, sobre el tema Julian Assange, para cerrar precisamente esta semana. ¿Qué simboliza la liberación de Assange, mi querido Federico? Y si podemos hablar de justicia o no. Uy, yo estaba obviamente procesando Andas bien rudo con las de preguntas. Ricardo que nos dejó tantas preguntas interesantes. No, lo de Assange es una victoria de todos los que lo apoyaron, apoyamos, de todo el movimiento que se generó en torno a la libertad de alguien que había expuesto a perpetradores de crímenes de guerra y estaba preso él. Ahí teníamos una demostración del absurdo de la doble moral de los Estados Unidos y sus socios de Occidente. Es decir, está encarcelado el que expuso los crímenes de guerra y no están encarcelados aquellos que los cometieron. Eso es lo que representa el caso de Assange, por supuesto inscrito dentro de lo que sería el derecho a la libertad de expresión y el derecho del periodismo a siempre contar la verdad, porque la verdad es un valor social mucho más importante que la supuesta seguridad nacional que habría violado Assange. Claro, cuando Assange, para conseguir como individuo, él ya no como este héroe mitológico, que algunos también lo han convertido en, él como individuo deseoso de conocer a sus hijos, porque no los había conocido nunca, o siempre tras las rejas, deseoso de recuperar la libertad, deseoso de poder regresar a su Australia natal, de abrazar a su mujer y a sus padres, dijo que, ok, y entró en un negocio o entró en un acuerdo, mejor dicho, jurídico, en el cual él reconoce que viola el, eh, la ley de espionaje de los Estados Unidos. Al reconocer esto, la victoria de Wikileaks se tiene un pequeño pero, lamentablemente, que es el de, bueno, se podrá seguir sirviendo entonces o se podrá seguir persiguiendo a los periodistas con el esquema de que han violado la ley de espionaje de los Estados Unidos. ¿Y esto qué significa en términos de la pelea entre la libertad de expresión y los poderes de siempre, que se protegen y protegen su inmoralidad y sus crímenes detrás de leyes como la del espionaje y la seguridad nacional? Significa que, aunque Assange no fue preso porque ya había cumplido más de los 5 años que le hubieran correspondido por violar la ley de espionaje, cualquier otro periodista en el futuro puede ser
encarcelado y acusado de violar la ley de espionaje si publica lo que los estados, particularmente los Estados Unidos, consideran información sensible. En ese sentido, es una victoria parcial de Assange. Ahora, como ser humano, pues qué bueno que haya recuperado la libertad. Hizo mucho para que el mundo comprendiera lo que es la miseria de los gobiernos que practican la doble moral narrativa y en el fondo lo que hacen es masacrar civiles y periodistas, como ese video que reveló Wikileaks en 2010 tan importante. Con esto dejo la intervención, nada más le hago un comentario a nuestra audiencia de que revise la parte mexicana de los Wikileaks. Ahí hay un personaje del INE que va a la embajada estadounidense a advertir con una precisión muy sospechosa que Calderón va a ganar en el próximo proceso electoral del 2006 por un porcentaje muy escaso. Y también está la visita de Denise Dresser a la embajada de los Estados Unidos. Eso está en los Wikileaks con respecto a lo que es el escenario mexicano. Bien interesante de revisar. Ricardo, cierro contigo. Me parece que es una victoria agridulce, lo dije en mi programa de lunes. El problema es la categoría, como lo mencionaba Federico, de espionaje, es decir, el tenerse que declarar culpable por presuntamente haber colaborado con la difusión de información de defensa nacional. Aquí está el eufemismo. Nuestro programa es narrativas y lo que nos interesa es cómo nombramos las cosas. Y como bien lo dice Federico, para las personas, nuestra audiencia que no conozca el trabajo de Wikileaks, el video revelado el 5 de abril del 2010 era un documento clasificado que mostraba a un helicóptero Apache de Estados Unidos asesinando infantes, civiles, periodistas y en general a varias población iraquí. Esto habría ocurrido en el año 2007. Y bueno, el ejército afirma que su tripulación del helicóptero creía que los objetivos eran insurgentes armados. No entiendo cómo un infante puede cargar un arma, ¿no? O qué clase de entrenamiento tienen. El tema es que a pesar de que Julian Assange y Wikileaks trabajan con esta información donde revelan crímenes de lesa humanidad. Y aquí es el por qué también considero que el obradorismo está corriendo de la categoría de crimen de Estado, como lo hace Estados Unidos. Es decir, no seamos inocentes creyendo que en casa somos más malvados, ¿no? Esto es una lucha de antaño, tiene muchas discusiones y de verdad se necesitan a personas especialistas en jurisdicción internacional para poder llegar a conclusiones complejas. Y es que los verdaderos asesinos siguen libres. Quien pasó más de 12 años en prisión fue Julian Assange. Él no asesinó a nadie. Él dijo cómo operaba Estados Unidos para violentar los tratados internacionales. Él dijo cómo asesinaban civiles. Él dijo cómo traficaban con armas en México, porque el operativo Rápido y Furioso también tiene su archivo en Wikileaks México. Es decir, aquí es verdaderamente problemático porque estos documentos, esto no es defensa, esto es acribillamiento, esto es militarismo, esto sí es militarización. Esto sí es un crimen de Estado y me parece grave y me parece que la siguiente lucha que tenemos que tener es justo la de hacer que Estados Unidos pague por sus crímenes de guerra. Salir a exigir no solo la libertad de Assange, porque si entonces vamos a ser tan exquisitamente juristas, entonces Estados Unidos tendría que estar imputado hoy en día por toda la documentación y todas las pruebas fehacientes y refutables que se liberaron en Wikileaks. Porque además, personalmente conozco aparte del equipo que analizó los documentos, hay procesos de verificación de datos, hay un proceso de escrutinamiento respecto al cómo se publicó esta información y cómo se revela. Y de verdad que es un trabajo excelso el que realizó Wikileaks. Entonces, ok, nos vamos a poner juristas y Estados Unidos puede apelar a sus normativas de defensa nacional, este eufemismo tan peligroso, que ojalá no sea una herencia a México, porque sería un claro indicador de que el Atlas Network sigue dominando la región. Pues que entonces nos basemos bajo sus propias lógicas y que Estados Unidos sea juzgado.
por sus crímenes de guerra en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Madrid ahora mismo, ¿no? En Irak y quizá en Israel. Esa sería mi opinión. Yo quiero agradecerle a ambos, como siempre, su excelsa participación en narrativas, su espacio, su comunidad. Mi querido Fede Bonazo, muchas gracias, como siempre, maestro. Yo soy el agradecido, querido. Un gran abrazo para ti, para Rick y para la audiencia de Narrativas. Mi querido Cora, muchas gracias. Les mando un abrazo, un saludo a la audiencia, esperamos sus likes y sus super likes y nos vemos la próxima semana. De verdad, gracias por acompañarnos. Échenos el super chat, échenos el super gracias, ya lo saben. Y como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.